Muy buenas noches, YouTube. Para el día de hoy voy a cambiar un poquito la temática sobre las historias de terror para venirles a contar una pequeña historia, una breve historia y bueno, un posible origen de un personaje que es muy conocido en muchos lugares. Y bueno, aquí en donde yo crecí se le conoce como el charro sin cabeza. No sé si sea lo mismo que el jinete sin cabeza, pero bueno, supongo que todas las historias se remontan a un posible mismo origen. Y bueno, ¿por qué digo que voy a cambiar la temática un poco? Porque les voy a contar un poco de historia, pero no historia que aparece en los libros, sino historia contada a través de personas a personas de hace mucho tiempo y que quizás es algo que se pierde con el pasar y el correr de los años. Y bueno, me gustaría que al menos esto no se perdiera y que quedara en la posteridad, en memoria de aquellas personas que me lo contaron. Bueno, pues la cuestión es la siguiente. En donde yo crecí, era muy común escuchar que en muchas casas, en muchos terrenos, al momento de cavar para construir los cimientos, se llegaba a encontrar dinero u oro. A mí siempre me pareció extraño, pues yo decía, ¿cuál es el motivo por el cual las personas sepultaban el dinero o por qué había dinero en esos lugares? Y no era para menos decir que aquellos lugares en donde se encontraba se veían apariciones o se escuchaban cosas extrañas, ¿no? Después de que se construía una casa o alguna otra edificación en el lugar. Y bueno, lo que a mí me contaron fue lo siguiente. Se dice que antes, cuando la ciudad era una ciudad pequeña, bueno, esta ciudad, entre paréntesis, es la capital del estado. Entonces, cuando esta ciudad era una ciudad pequeña, había pueblitos cercanos que en aquel tiempo eran muy lejanos, pues no había vehículos, no había carreteras, solamente había pasos entre el monte, entre las veredas. Y entonces se dice que la gente de estos pueblitos pues venía a la ciudad a comprar víveres y abastecerse, ¿no?, de lo que necesitaran. Pero entonces, en aquellos tiempos en los que la ley prácticamente no existía, o al menos esta era muy escasa, había muchos asaltantes. Y la gente tenía la práctica o la costumbre de que camino a la ciudad elegían un lugar, ¿no?, y sepultaban el dinero. ¿Con qué fin lo hacían? Bueno, pues para que si llegaban a necesitar más dinero ya no tenían que regresar hasta su pueblo o hasta la ciudad. No, estos trayectos eran muy largos y a veces podía tomar de la noche por sorpresa. Entonces, bueno, así quedaban más cerca del lugar. Y bueno, el meollo del asunto es el siguiente. Se dice que en aquel tiempo existía un charro que había logrado hacer una pequeña fortuna. Y bueno, no era para menos que la gente lo supiera o lo conociera. Y pues bueno, entre la gente también estaba la gente pues mala, la mala gente, los delincuentes, que también ya lo tenían en la mira. Y como ya era conocido que la gente realizaba esta práctica, pues ya sabían a lo que iban. Entonces se dice que en una ocasión lo tomaron por sorpresa y lo obligaron a mostrarles en dónde había él ocultado su pequeña fortuna. Para él, su vida valía más que cualquier cantidad de dinero que pudiese poseer. Así que decidió llevarlos hasta el lugar.
en donde él había sepultado su dinero. Cuando llegaron, cavaron y sí, en efecto, encontraron dinero. Pero para la ambición desmedida de estas personas no fue suficiente. Entonces comenzaron a sospechar que el charro tenía varios lugares en donde ocultaba el dinero y que solo los había llevado a uno de ellos. Entonces comenzaron a amenazarlo para que les dijera en dónde estaba el resto, pero por supuesto no había más. Hartos y cansados de insistir, uno de ellos sacó un machete y le dijo que si no le decía en ese momento en dónde había ocultado el resto, que entonces lo iba a decapitar. Pero lamentablemente para él no había más. Así que entre gritos, perdidos en la oscuridad de la maleza, le cercenaron la cabeza. Pasó el tiempo y a los delincuentes se les acababa el dinero, entonces volvieron a su práctica. Entre la gente que ya tenían entre ojos había una joven pareja. Un buen día los toman y recurren a hacer lo mismo, los amenazan. Si no les dicen en dónde ocultan su dinero, los van a matar. Y la pareja, pues asustada, decide llevarlos hasta el lugar en donde habían dejado su dinero. Los guiaron hasta un desolado paraje, rodeado por algunos árboles y arbustos. Una vez que les mostraron en dónde habían ocultado ellos el dinero, comenzaron a cavar. Pero para sorpresa de todos, en el hueco no encontraron lo que esperaban. Encontraron lo que parecía ser una cabeza humana, casi en los huesos. Los delincuentes, por supuesto, estaban furiosos. Creían que les habían jugado una broma. Y cuando se disponían a ejecutar a la joven pareja, algo llamó su atención. Ya para ese momento había caído la noche, y entre la oscuridad comenzaron a escuchar lo que parecía ser una guitarra. Esta tocaba una triste melodía cuyo origen no podía ser identificado. Como personas preparadas para lo que fuese, desenfundaron sus armas y comenzaron a buscar en los alrededores. Pero no hubo que ir muy lejos. Entre la oscuridad surgió una figura. Parecía ser un charro, pero no se podía ver bien. Este traía consigo una guitarra y botones relucientes en su traje que delataban su figura. La pareja no sabía lo que pasaba en absoluto. Ellos permanecían abrazados junto a aquel agujero. En tono de mando, los asaltantes exigieron saber quién era aquel misterioso sujeto. Pero este no respondía. Entonces comenzaron a escuchar un triste canto, acompañando las débiles notas que salían de esa vieja guitarra. Pero lo que los dejó sin habla fue que aquella voz no parecía provenir del músico. No. La voz provenía del agujero
en cuyo interior habían encontrado la cabeza. La pareja se apartó rápidamente. Entonces, parados alrededor, se dispusieron a mirar. Y con asombro los delincuentes pudieron ver cómo aquella cabeza, en estado de putrefacción y sucia por la tierra húmeda, entonaba la canción mientras los miraba fijamente. Todos salieron corriendo del lugar, despavoridos. Nadie se quedó a mirar. Se dice que los delincuentes habían decapitado al charro y habían sepultado su cabeza en el mismo agujero a donde él los había llevado, en venganza por aquel dinero que aquellos no habían encontrado, y se habían deshecho del cuerpo. Entonces, el charro vaga por aquellos lugares, por aquellos terrenos en los que ahora se erigen casas, escuelas y otros lugares, pues sigue en busca de aquello que le falta y que le arrebataron, que fue su cabeza.